Vamos a ver ahora cómo generar el pulso de disparo del SCR utilizando un Arduino. Este generador de pulso de disparo debe cumplir tres funciones: sincronizarse con la señal de potencia, producir un retardo de tiempo que puede ser ajustable y generar el pulso que va a ir a la compuerta. Recordemos el circuito básico. En serie tenemos la carga con el SCR. Tenemos aquí la caída en el SCR y la caída en la carga. Aquí entonces el SCR va a empezar a conducir cuando se le dé un pulso entre compuerta y cátodo. Entonces tenemos que tener nuestro circuito que genere el pulso. Ese pulso se va a generar un tiempo después de iniciado el semiciclo positivo. Luego tenemos que tener este retardo. Este retardo tiene que ser variable, que puede variar entre 0 y 8.3 milisegundos. Y como decíamos, este retardo va a empezar a partir de este punto. Luego tenemos que tener un sincronismo. Acá tenemos nuestro circuito. Este sería la parte de potencia. Tenemos el SCR y la carga. Aquí viene la alimentación, en este caso monofásica. Y aquí tenemos el circuito de control. Estaría basado, ¿verdad?, por software en un Arduino. Aquí tenemos, por medio de un potenciómetro, vamos a ajustar el ángulo de disparo. A diferencia de otros circuitos, el sistema de control no está al potencial de la carga, sino que está aparte, a un bajo potencial. El Arduino estaría conectado a una fuente de 9 voltios propia y estaría separado de la potencia por medio de acopladores magnéticos, en este caso por medio de un transformador, y un acoplador óptico, que sería un optotriac. Esta parte de acá es encargada de hacer un pulso que va a servir para el sincronismo, y acá saldría el pulso de disparo. El optotriac, ¿verdad?, tendría internamente un LED y acá el optotriac propiamente. Entonces acá, cuando esté energizado el LED, se va a disparar el optotriac, que sería en este caso un interruptor, ¿verdad? O sea, cuando le demos el pulso va a dejar pasar corriente. Volvemos a nuestro circuito y vamos a ver la parte de sincronismo. Como decíamos, aquí vamos a tener un zener que nos va a producir de la señal senoidal una señal cuadrada. Acá tenemos, ¿verdad?, una señal cuadrada hasta 5 voltios, es decir, que similar a una señal digital. Tenemos ahora la parte de nuestro circuito y aquí vemos el código. Entonces el código sería en la entrada, que sería el pin 3, la definimos como entrada y luego por medio de este comando activamos la interrupción, es decir, que va a entender el programa que cuando tengamos una elevación de la señal, la pase de 0 a 1, entonces se va a activar una rutina especial. Entonces cuando esta señal pase de 0 a 1, que es precisamente cuando empieza el semiciclo positivo, ahí estamos sincronizando. Acá, entonces aquí se aplica al pin 3, entrada digital, ¿verdad? Y por otra parte, vamos a tener, como decíamos, el potenciómetro que tiene su entrada en una entrada analógica. Entonces aquí vamos a variar entre 0 y 5 voltios. Eso nos va a dar un valor que lo único que vamos a hacer es generar un lazo que va a ser una pérdida de tiempo, ¿verdad?, un retraso. Este lazo va a ser variable, ¿verdad?, va a ser desde 1 hasta el valor que tengamos de lectura.
Entonces, por eso vamos a tener acá un retardo de tiempo variable. Y finalmente, la generación del pulso va a ser con dos lazos, uno que me permita poner en alto una salida digital en el pin 5 y luego volverla abajo. Y ahí tenemos el pulso, ¿verdad? En la salida del pin 5, ¿verdad? Aquí iría el pulso, y cuando tengamos este pulso, vamos a darle a su vez paso a la señal para activar el SCR.